rezaba, se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias les damos por estar ahí con nosotros. Gracias porque nos están acompañando en medio de esta situación, ¿sí? En medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras ocupaciones. Están ahí. Les damos las gracias y la bienvenida una vez más y un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. En este hermoso día, queridos hermanos, Viernes Santo, día 2 de abril del 2021. Hoy es un día conmemorable, es un día que la iglesia designa, enseña y recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de oración, es un día de abstinencia, es un día en que debemos estar en esa contemplación de nuestro Señor. ¿Por qué tuvo Él que morir? Simplemente por amor, para rescatarnos de las garras del pecado. ¿Sí? Así que bien, pues, bienvenidos sean todos ustedes. Esperamos ahí sus saludos. Mil disculpas porque el día de ayer pues no tenía yo dónde mirar los saludos y no pude saludar a nuestros hermanos que nos estaban mirando. Pero muchas gracias a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a reflexionar un poquito, un corto video. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, ¿sí? Sobre la noche triste de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Así que le vamos a pedir a este niño que nos acompañe con la oración. Jesús, ¿de dónde aprendiste esta oración? De el Padre Marcos. Habla más fuerte, acuérdate, si no, no sale. ¿De dónde la aprendiste? Del Padre Marcos Galvis. Del Padre Marcos Galvis. ¿Dónde sale el Padre Marcos Galvis? En YouTube. Fuerte, habla fuerte. En YouTube. En YouTube. ¿Qué programa tiene el Padre Marcos Galvis? El Evangelio. El Evangelio del día. El Evangelio del día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Sí? Bien, pues él se ha aprendido esta oración. Así que acuérdate, Chuy, tienes que hablar fuerte para que salga y llegue bien a nuestros hermanos. ¿Sí? Bueno, nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Y nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Chuy, muchas gracias. Bien, queridos hermanos, pues gracias a este jovencito, este niño está en este camino y estamos toda la familia caminando hacia nuestro Señor. No es fácil,
no es nada fácil caminar todos con la familia, no es fácil, pero Dios nos concede la gracia para seguir adelante, ¿sí? Así que, queridos hermanos, esta mañana, en esta hermosa mañana del Viernes Santo, ¿sí? El día de ayer estuve allá afuera, un hermoso día, hoy es un hermoso día también. Dios nos ha regalado un hermoso clima, más que está un poquito frío y mejor corrí para adentro, ¿sí? Para poder estar un poco más cómodo, para tener acceso a la palabra de Dios más fácilmente. Ayer estábamos mirando, pues, queridos hermanos, la última cena del Señor. Estábamos mirando, retomando un poco, ¿verdad?, de lo que estábamos mirando ayer. Fue la ordenación sacerdotal. Vimos allá, para los que no nos siguieron, para los que no han visto el video o no estuvieron ahí, vimos pues que el sacerdocio del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento es muy diferente, ¿sí? Y que todos somos sacerdotes, todos los bautizados somos sacerdotes, pero el sacerdocio común de los fieles que lo recibimos, que recibimos ese regalo a través de el bautismo, pero que hay sacerdotes ministeriales que se encargan de presentar a Dios la ofrenda del pueblo, los sacrificios por el pecado, el sacrificio por el pecado, que es la Eucaristía, ¿sí? ¿Y dónde está el fundamento de la Eucaristía? ¿Sí? De la ordenación sacerdotal, del servicio. 3 puntos importantes, 3 regalos, 3 obligaciones que nos tocó, que nos deja el Señor. El servicio, Él le lava los pies a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que Él llamó. Y Él, siendo Dios, se hizo servidor de ellos. En la Eucaristía, ¿sí? La Eucaristía, ellos son a ellos, ¿a quiénes? A ellos, a los que Él llamó, ¿sí? A ellos los llamó, estuvo con ellos en la última cena. Él tenía muchos discípulos, queridos hermanos. Aquí quiero hacer un paréntesis en esto de la comunión en las manos. Yo he escuchado mucho que dicen, que muchos católicos dicen, bueno, pero es que Jesús les dio la comunión en la mano a sus apóstoles, ¿sí? A sus apóstoles. Bueno, yo no estuve ahí, no miré, pero creemos que fue en la mano. Pero a ver, vamos viendo. ¿A quiénes? Porque Jesús no tenía nada más 12 seguidores, 12 apóstoles, no. Él tenía muchos discípulos. Muchos discípulos. ¿Y quiénes eran sus discípulos? Pues recuerdan allá en la multiplicación de los panes, ¿quiénes lo seguían? 5,000, 4,000, ¿sí? Eran muchísimos, ¿sí? Entonces aquí, en donde Él celebra la primera Eucaristía, se la da en la mano, ¿a quién? A sus apóstoles, ¿sí? A sus apóstoles, no a los 5,000 o a la demás gente que lo seguía, no a todos sus seguidores, a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos fueran los que se encargaran de dar el alimento a su grey, a su gente, a sus ovejas, ¿sí? El orden sacerdotal está ahí en Lucas 22, 19, donde les dice, vayan, donde les dice, hagan esto, ¿sí? Hagan esto en memoria mía. O sea, recuerden que fui yo quien lo instituyó y este sacrificio va a ser para siempre. Háganlo. Cada vez que coman y beban del cuerpo y la sangre de Cristo, recuerden que fui yo quien lo instituyó. Recuerden que fui yo, que es la sangre de la nueva alianza, que yo fui quien hizo esto. Se los di a ustedes. ¿Qué les di? La orden. Háganlo, ¿sí? Recuerdan allá en Juan 6:45, donde dice que el Señor, que es Dios, quien va a instruir al pueblo. Así que en ese momento, ahí en San Lucas 22:19, es Dios también quien hace la nueva alianza con sus apóstoles, ¿sí? La orden sacerdotal, para los que no la conocen, ahí está en el video del día de ayer. Bien, el día de hoy, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando. Vamos a reflexionar algo importante. Yo lo titulé así como la noche triste de Jesús. La noche triste de nuestro Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué la noche triste? Vamos a ir a continuación, estamos reflexionando el Evangelio
de Mateo 26. Vamos a ir ahí a la continuación. Vamos a reflexionar un poco nada más, porque yo sé que están ocupados, ¿sí? Así que vamos al 26-29, San Mateo 26-29. Vamos a seguir con lo que estábamos ayer. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, Señor, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. El traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esa parte es la que quiero que reflexionemos el día de hoy. Unos minutitos nada más, ¿sí? Así que mándenos sus saludos si de repente nos están escuchando. Mándenos sus saludos, mándenos su comentario. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre la noche de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, y aquí vamos a recordar un poquito de lo que se vivió anoche. Esta lectura es de anoche, lo que el Señor vivió. El día de anoche, el día de ayer en la tarde, fue arrestado después de cenar. ¿Sí? Fue arrestado en el lugar donde estaba orando. Fue arrestado. Y sus discípulos, antes de ser arrestado, decían que sí se podía, que ellos iban a estar ahí con él hasta la muerte. Y a la hora de la hora salieron corriendo.
El día de anoche, el día de ayer, nosotros aquí en la parroquia San Gregory de Grey, gracias al Señor tuvimos la dicha, la bendición, esta gran oportunidad de poder tener la Eucaristía, de celebrar la palabra de Dios con nuestro sacerdote Pedro Gómez, la madre Malu, ¿sí? Y toda la comunidad de San Gregory estuvo ahí presente. Gracias por acudir a este llamado, al llamado del Señor. Después de la Santa Misa estuvo expuesto el Señor. Después de pasearse en medio de nosotros, el Señor en la Eucaristía fue expuesto para acompañarlo en esa noche de sufrimiento, en esa noche de dolor. La iglesia estaba llena, más o menos llena, ¿sí? Y todos sus discípulos que estuvimos ahí celebrando con él la Eucaristía, comiendo con él, y no nada más en San Gregory, en todas las parroquias donde se celebró esto, fue así, sin temor a duda, lo digo. Y si alguna parroquia hay que todos se mantuvieron ahí, qué bueno, los felicito, tienen una fe firme, estuvieron al pie del Señor. Ustedes cumplieron con lo que ellos, los discípulos de entonces, no cumplieron, ¿sí? Pero miren lo que sucede. ¿Qué sucedió anoche? El Señor está triste, siente una tristeza de muerte, siente que se le está llegando la hora. Humanamente, Él sabía los sufrimientos que iba a sufrir en la carne. Y Él les pedía que oraran con Él, que oraran. Pero más de uno se quedó dormido. Más de uno también se quedó dormido. Más de uno también se fue después de la Eucaristía. Más de uno nos hemos comportado como Judas. Hemos comido con el Señor. Hemos estado ahí en la Eucaristía. Y decimos, tengo trabajo mañana. Me voy porque tengo que trabajar. A lo mejor ya llevamos 20, 30, 50, 60 o 70 años trabajando. Y todavía a estas alturas no podemos decirle al Señor, aquí estoy, Señor, te voy a acompañar un par de horas. Nos duele, no podemos. Y sin embargo estamos comiendo con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo estamos alimentándonos, Él nos alimenta y el Señor dice, no hay problema, aquí está. A Judas le dio, Judas participó de la cena del Señor. Y sin embargo, lo traicionó. Pedro también lo traicionó. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? De que Pedro se arrepintió. Pedro lloró su afrenta que hizo. Pedro lloró el dolor de haber traicionado a nuestro Señor Jesús. Y él volvió. Y Judas no volvió. Judas prefirió morir antes que regresar a pedir perdón. Solamente Dios sabe qué sucede con él, qué sucedió. Nosotros ni la iglesia puede decir que se condenó, la iglesia no lo dice, que está en el infierno, que no lo dice, no. Pero nosotros, queridos hermanos, anoche pudimos acompañar a Jesús. Pudimos acompañar a la Santísima Virgen María sintiendo ese dolor y sabiendo que su hijo iba a padecer. El día de hoy hacemos alguna oración. Estamos en esa lucha
con la carne que yo quiero comer, que yo quiero almorzar, que yo quiero un café, que yo quiero beber, que yo quiero comer, que quiero saborear. Muy el día en cuando ustedes y yo nos disponemos a hacer algún ayuno, ese día se nos antoja de todo hasta lo que nunca hemos comido. ¿Es cierto o no es cierto? El Señor tiene una clave para que nosotros podamos soportar y nos la da, nos la deja, queridos hermanos. Él nos deja esa clave. ¿Cuándo? Cuando va a orar. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos. Los halló dormidos. Y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Cuando el Señor está agonizando, cuando el Señor está sufriendo ese dolor que sabe que va a pasar, cuando está en ese momento de flaqueza, nos pide: oren conmigo. Y no somos capaces de estar con el Señor. Él nos pide una oración y nosotros nos dormimos. Todavía hay muchos discípulos así, que nos quedamos dormidos. No oramos, no acompañamos a nuestro Señor en estos días. Estén despiertos, dice el Señor, y recen. Estén despiertos y recen. Estén despiertos y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en la tentación. Queridos hermanos, ese es el detalle, que necesitamos orar para no caer en tentación. O para no caer en tentación, Dios, Cristo, nuestro Señor, nos dio una clave, la que a Él le funcionó: orar, rezar, para así poder soportar los sacudiones que nos dé Satanás. Si no oramos, queridos hermanos, nuestra vida dará tristeza y será tristeza. Si no oramos, nuestra relación con Dios, nada más, no, vamos a tener una buena comunicación con Él. No va a haber nada, ¿sí? No va a haber ninguna comunicación, porque es como cuando estamos en el trabajo. Tiene que haber comunicación entre el patrón y sus servidores, su gente que le está trabajando. En el hogar, si no hay comunicación entre el esposo y la esposa, ese matrimonio se desbarata. Y el día de hoy, queridos hermanos, ¿cuántos matrimonios no se están destruyendo por falta de comunicación? Por falta de amor. Porque ya el amor que se le entregaba, o la comunicación que teníamos entre pareja, se está quedando en los celulares. Nuestros hijos, ¿hay comunicación entre nuestros hijos y los padres? ¿Entre hijos y padres? ¿Hay comunicación? ¿Hay comunicación, queridos hermanos? Se necesita la comunicación. ¿Hay comunicación entre los gobernantes y el pueblo? Sí, hay mucha comunicación. ¿O sí? Sí. Hacen propuestas indecentes que van contra la voluntad de Dios, contra la voluntad divina.
¿Y todo por qué? Porque no hemos orado. Porque no hemos hecho nuestro trabajo. Y nos decimos que somos discípulos de Jesús. Y nos decimos que somos católicos de corazón colorado. ¿Y nuestras acciones? Negamos o estamos bien puestos y le decimos que sí al Señor y sí, Señor Jesús, yo estoy aquí contigo y te voy a ir a anunciar. ¿Cuándo? Cuando todo es felicidad, cuando todo está tranquilo, ¿sí? Cuando todo está tranquilo. Solamente así es cuando nosotros nos ponemos al servicio del Señor. Solamente entonces. Cuando estamos en un retiro, salemos emocionados, contentos, alegres, saltando como liebres, a gusto, ¿verdad? Contentos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En los pocos días se empieza a bajar ese fervor, ¿sí? Esa pasión que nos encendieron allá en el retiro por nuestro Señor, se empezó a desaparecer y empezamos a obrar como Judas. Empezamos a obrar como los discípulos del Señor que Él mismo llamó. Lo empezamos a negar. ¿Y cómo negamos a nuestro Señor? Más adelante vemos, ¿sí? La lectura del día de hoy es larga. Hoy aquí solamente queremos reflexionar un poquito de la lectura de este evangelio. Pero la lectura que toca el día de hoy es de San Juan capítulo 18 en adelante. Así que, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, ¿de qué forma estamos negando a Jesús? ¿De qué forma? Queridos hermanos, estos días y todos los días que Dios nos está prestando la vida es para que reflexionemos, para reflexionar y arreglar las cosas. Porque si estamos escuchando la palabra de Dios y estamos yendo a misa y estamos ahí y nuestra vida no tiene ningún cambio, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. No sabemos cuándo se nos va a llegar la hora en que tenemos que presentarnos a nuestro Señor Jesús, en que tenemos que ir a darle cuentas. No me he casado por la iglesia. ¿Y qué tal si te mueres mañana? Estoy viviendo en concubinato, arrejuntados. Estoy negando a Jesús. ¿Cómo puedo decir que sí, Jesús vive en mi casa, en mi hogar, y yo pero Jesús no ha hecho nada en mí? ¿Cómo puedo decir eso? No, queridos hermanos, necesitamos hacer conciencia de las cosas, reflexionar. Tal vez el trabajo y las distracciones del mundo no nos permiten, no nos dan un minuto, no nos dan tiempo para reflexionar en nuestra vida. Tal vez no hemos bautizado a nuestros hijos. Ya están grandes, no los hemos bautizado. Estamos negando a Jesús. Estamos negando a Jesús. Ya estoy adulto y no he hecho mis sacramentos. Estoy negando a Jesús. ¿Por qué no los has hecho? No te cobran. No hay un precio fijo. Que tenemos que dar una donación, lo que uno pueda, algo que en la iglesia han puesto, sí es cierto, en la iglesia han puesto, en las parroquias han puesto, es tanto de donación. Queridos hermanos, porque para la iglesia no queremos donar nada, ¿sí? Para cuando hacemos una boda, un cumpleaños, ahí sí tiramos la casa por la ventana, compramos pastel, compramos bebida, alcohol me refiero, bebidas, adornos, y compramos tantas cosas que van a dar a la basura, que no nos sirven. Pero para la iglesia no queremos dar nada.
También ahí estamos negando a nuestro Señor Jesús. ¿Qué estamos haciendo, queridos hermanos, con el Señor? ¿Qué estamos haciendo para Él? Que yo quiero darle rienda suelta a mi vida corporal, a todos los deseos grandes, chiquitos y pequeños. No quiero que mi cuerpo sufra nada. Yo deseo esto, órale, ahí está, no sufras. De todas maneras, nada más una vez voy a vivir, no tantas, ¿sí? No, solamente una vez vamos a vivir, sí es cierto, aquí en la tierra, pero con Dios siempre. Esta vida, este cuerpo, esta carne es materia y se tendrá que terminar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por el cuidado del verdadero yo, del que no va a morir, del que está en mí? ¿Qué estoy haciendo por mi alma? El que va a vivir, la que va a vivir con Dios. Y a eso vino nuestro Señor, a rescatarnos, ¿sí? A rescatarnos. Antes no podían, antes de venir Cristo, no podía uno ser zafo, ¿sí? Libre completamente, estaba uno esclavizado al pecado, no había cómo liberarse, no había. Si recuerdan en el Antiguo Testamento, si lo han leído, que cada vez que cometían pecado traían la ofrenda para que la sacrificara el sacerdote y presentara pues ese arrepentimiento, ¿sí? Pero también dice que cada año, cada año, traían otro animal y se sacrificaba y esa sangre entraba el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de animales por el perdón del pecado, ¿sí? O sea, estábamos bien agarrados. Satanás nos tenía bien agarrados. Viene Cristo y nos libera. Corta esas ataduras. Corta esas ataduras. Eres libre. Eres libre. Ahora perteneces al reino de Dios. ¿Quieres vivir en el reino de Dios o quieres vivir en el reino de Satanás? No hay tantos reinos aquí en la vida. En el mundo, aquí en la tierra y en la vida espiritual no hay tantos reinos, solamente 2 lugares, los vamos a llamar así para entenderlos. 2 lugares donde quieras vivir. ¿En qué lugar quieres vivir? ¿En el de Dios o en el de Satanás? Si quieres vivir en el de Satanás, allá tú. Pero Dios mandó a su Hijo y el día de hoy vence el día de hoy a Satanás en la cruz. El día de hoy. ¿Por qué? Por amor, para hacernos libres. Y el día domingo estaremos celebrando, si Dios nos permite la vida, estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos negando a nuestro Señor? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos pide? Orar. ¿Para qué? Simple, para no caer en la tentación. O sea, que la tentación nos va a llegar, sí, pero no va a caer, no vamos a caer. Y si caemos en la tentación, hacerlo de Pedro, regresar al Señor, hacerlo de los discípulos, porque ellos dijeron: Señor, aquí estoy presente, yo sigo contigo hasta la muerte. Y a la hora de la hora se rajaron. Se echaron para atrás, pero volvieron arrepentidos. Pedro volvió arrepentido. ¿Sí? Así que, queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos negando a nuestro Señor? ¿De qué forma lo estoy negando? ¿De qué forma? Ahí les queda esa cuestión, esa pregunta, y que cada quien de nosotros se la conteste.
¿De qué forma estoy negando a Jesús? Hay muchas formas de negar a Jesús. Muchas. Soy un asesino. Estoy en el crimen organizado. Estoy utilizando la violencia para quitarle sus bienes a aquel pobre hombre, pobre persona que ha luchado, que ha trabajado para tener lo que tiene, y estoy ocupando la violencia, valiéndome de la violencia para quitarle sus bienes. ¿Le estoy secuestrando un hijo o a él mismo? ¿O lo estoy extorsionando para que me dé dinero por temor a morir? ¿De qué forma estamos negando a Jesús? ¿Cómo niego a Jesús? ¿Estoy vendiendo mi cuerpo? ¿Prostituyendo mi cuerpo? Otra, ¿estoy prostituyendo mi fe? ¿Cómo niego a Jesús? ¿Cómo niego a Jesús? ¿Cómo lo niego? Hay muchas formas, queridos hermanos, de negar a Jesús. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Y cómo lo estoy haciendo yo? Es cuestión de que reflexionemos. Los políticos, ¿cómo están negando a Jesús? Los que están en el Congreso, los legisladores que se dedican y que su trabajo es hacer leyes para beneficio del pueblo, ¿cómo están negando a Jesús? Y son cristianos, y son católicos, aprobando leyes para matar, para asesinar, porque esa es la palabra. ¿Para qué le andan ahí con palabritas que pueden ponerle ahí un parche, un curita ahí a la conciencia y decir interrupción del embarazo? Esas son tonterías, queridos hermanos. Se llama asesinato. ¿Por qué cambian las palabras? Porque no quieren que nos demos cuenta de la realidad. No quieren. Ya cuando nos demos cuenta, ya metimos la pata. ¿Sí? Así de fácil. ¿Cómo estoy negando a Jesús? Estoy siendo responsable con esos talentos que Dios me ha dado, como son los hijos. O ya caí en la tentación de irme de la casa y dejar a mi mujer ahí sola con mis hijos. O al revés, la mujer irse y deja al marido con los hijos, porque también las hay, no nada más los hombres, ¿sí? Así que, ¿cómo estamos negando a Jesús, queridos hermanos? Hay muchas formas de negar a Jesús. Soy hijo, ¿cómo estoy con mis padres? Estoy negando a Jesús, portándome mal con ellos, haciéndolos sufrir, deshonrándolos al haberme convertido en un delincuente. ¿Cómo estoy negando a Jesús? Queridos hermanos, esa noche triste de nuestro Señor, esa noche Él nos pide apoyo, nos pide orar. ¿Y para qué? Para que no caigamos en la tentación. Aquí también quiero hacer un paréntesis, porque tocó esta lectura donde los hermanos que se han ido de la iglesia por pura ignorancia, porque no se fueron por otra cosa. Ellos tal vez se fueron buscando a Dios porque aquí en la iglesia no supimos dar testimonio. ¿Y por qué no supimos dar testimonio? Porque tampoco nosotros conocíamos y éramos igual que ellos. ¿Sí? Y se fueron de la iglesia buscando a Dios. Y ahora andan diciendo que el rosario que no es bíblico y que el rosario es hecho por no sé quién y que son palabras de hombres y que son un montón de palabrerías repetidas. Aquí el Señor nos enseña que sí se puede repetir las palabras. El Señor fue por 3 veces, ¿sí?
Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Sí? Repitiendo las mismas palabras. ¿Qué acababa de hacer el Señor allá en el versículo 30 del capítulo 26? Versículo 30. Después de cantar los salmos, ¿cuántas veces no cantó los salmos nuestro Señor Jesús? Y todos los judíos. ¿No oraban con salmos? ¿No se repiten las palabras? Por eso les digo que por pura ignorancia. Queridos hermanos, el día de hoy solamente quise hacer una pequeña reflexión para ustedes y para mí. Para ustedes y para mí. Ver pues de qué manera estamos negando a nuestro Señor Jesús en esa noche triste, que Él estaba sintiendo ese dolor, ¿sí? De lo que iba a pasar. Y se estaba queriendo echar para atrás. Humanamente quería echarse para atrás porque sabía el tormento que iba a pasar, pero siempre respetando la voluntad de Dios. Nosotros, queridos hermanos, podemos también tener esas ganas de dejar al Señor, pero hay que acordarnos de hacer la voluntad de Él para poder llegar a nuestro Señor. Queridos hermanos, gracias por estar conmigo en esta mañana, ¿sí? Por estar conmigo. Pequeños videos para que ustedes les toca hacer lo demás. No vamos a poner ahora en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. No vamos a poner nada. Hoy vamos a acompañarla en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento que está pasando, al ver a su hijo golpeado, escupido, torturado, latigado. Su carne, dice la lectura del día de hoy allá en Isaías, que se podían ver los huesos, se podían contar, ¿sí? No tenía aspecto humano, no tenía aspecto humano, queridos hermanos. Si esta película del director Mel Gibson nos conmueve nuestro espíritu, es más, hay gente que no tiene fuerzas para ver esa película. No, dice, es un horror, de verdad, eso yo no lo puedo soportar, no lo aguanto, sin vergüenza, y haces cosas peores. Haces cosas peores. Ay, pero esa película es mucho horror para mí. ¿Ah, sí? Y el horror más grande que estamos haciendo en nuestra vida, negando a nuestro Señor, de mil maneras. Siendo abortistas, infieles, actos impuros, mentirosos, chismosos, asesinos. No respetamos los días del Señor, los días de fiesta. Juramos en vano. Deseamos lo ajeno, la mujer y el esposo de nuestro prójimo, de nuestra prójima. ¿Sí? Y todavía decimos, ay, esa película me duele, me hace sentir feo. ¿Sí? Hay que ver nuestra vida y eso es lo que de verdad debería de dolernos. Esa película se asemeja así de lo que dice la palabra de Dios, que fue la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el profeta Isaías, no tenía aspecto humano. No se veía que era humano de tanto golpe, de tan sangrado que estaba. ¿De qué forma, queridos hermanos, estamos negando a Jesús? ¿De qué forma estamos con nuestro Señor Jesús en esta noche triste para Él? Al ver que sus discípulos, que sus seguidores no le hacen caso. No le hacen caso. Esa es la tristeza de nuestro Señor. De mirar a su gente, de mirar a los que alimenta, de mirar a los que cuida, de mirar a los que guía,
que Él les habla y nomás dicen que sí, pero no hacemos caso. Hermanos, este día vamos a acompañar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Peor es no hacer nada. Y allí en sus hogares hay que hacer oración. Y los que tengan la oportunidad de ir a la celebración de esta noche y acompañar en esta noche a nuestra Santísima Madre María en su dolor, estemos con ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que pasen un excelente día. Y no se les olvide darle like a la página de Facebook, compartirla en los demás grupos, compartir esta página o ir al canal de YouTube. Ahí estamos, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Denle un like, compártanlo para que podamos llegar a más personas. Alguien podrá necesitar. Recuerden que cada quien comparte lo que cree que es importante. Que Dios les bendiga y les pido una oración por nosotros. Hasta mañana.